¿Qué tienen en común las cartas coleccionables, los fósforos, las telenovelas, los dibujos animados, los cupones de descuento y los programas de premio de tu tarjeta y la esclavitud? Los cigarrillos. Este es el segundo video que hago probando cigarrillos industriales para ver qué sabor tienen, si de verdad tienen sabor a tabaco, pero esta vez quería agregarles datos históricos muy interesantes. Vamos a empezar por los más baratos que encontré, que son los Golden King. Ya apagado huele dulce. A finales del siglo XVI, ocurrió una guerra entre ingleses y españoles donde los españoles pierden su monopolio de la industria del tabaco y el rey James I de Inglaterra, enojado con que su gente compraba este producto extranjero, decidió ponerle un 4000% de impuesto. Esto tiene gusto a papel y jabón. La mayoría del tabaco España lo obtenía de Cuba, así que Inglaterra a principios del siglo XVII decide invertir en crear una materia prima propia y abren sucursales o colonias en América. En 1607 se funda Jamestown en Virginia y en 1612 se planta por primera vez tabaco para uso comercial. Fue tan bueno el negocio que en 7 años, en 1619, coincidiendo con el programa de esclavitud que se realizó en Norteamérica, empezaron a traer esclavos de África para trabajar en los campos. Hemos visto en películas que la esclavitud estaba más relacionada con los campos de algodón, pero ya vamos a ver quién subvenciona las películas también. Ahora voy a probar un Master. Aún en esas épocas la producción del tabaco era mayormente para cigarros o para pipas. Pero en 1758 se abre una fábrica muy importante de tabaco en Sevilla y con los restos que quedaban de la producción se empezaron a envolver en papel y fumarlos en este formato de cigarrillo. Ya que los cigarros eran muy caros, el cigarrillo se empezó a ver como una opción para gente que no tenía tanto poder adquisitivo. Pero aún en esa época no se tragaba el humo, ya que seguía siendo muy fuerte. De hecho, era como estoy haciendo yo ahora, solo probarlo en la boca y largar el humo. Este tiene gusto a papel, pero al menos no tiene gusto a jabón. Ahora vamos a probar Melbourne. Fue recién en 1864 cuando se empieza a producir el tabaco Burley y el secado en aire caliente, que se obtuvo un tabaco más suave y que se podía respirar. A finales de los 1800, el empresario James Duke decide poner su propia fábrica para manufacturar exclusivamente cigarrillos y en 1880 se le acerca a James Bonsack y le ofrece una máquina para mejorar la producción. Pasaron de hacer 200 cigarrillos por hora a hacer 200 cigarrillos por minuto. Te juro que no siento diferencia con el anterior y eso que he hecho catas de agua mineral que son muy difíciles, ¿eh? Duke ya tenía los cigarrillos, pero todavía no había una forma práctica de encenderlos, ya que el fósforo se había inventado en 1826, pero era tóxico. Así que coincidentemente en 1898 se inventa el fósforo no tóxico. Ahora voy a probar un Red Point. Y allí es donde nace el primer genio del marketing. No solo se pone a producir cajas de fósforos con su propio nombre que las regalaba a todo el mundo para que fumen sus cigarrillos, sino que también decide poner una imprenta en la fábrica y empiezan a hacer cartas coleccionables. Ya que en esa época fumaban también los niños y los jóvenes, para atraparlos se les ofrecían tarjetas con personajes de béisbol o lugares emblemáticos. Y eso es en lo que casi 100 años después se convirtieron en juegos de cartas coleccionables, con quizás la misma adicción. Y en otra cosa que fueron pioneros es que también agregaban cupones, que si vos los juntabas después los podías cambiar por artículos domésticos o hasta por un cachorro de San Bernardo, sí. Y eso es lo que luego se transformó en lo que conocemos como cupones de descuentos o juntar puntos para después canjearlos por productos. Viniendo de un fumador de tabaco de verdad, de habanos y de puros, en esto no se le siente absolutamente ninguna nota a tabaco, lo cual es gracioso porque he escuchado a sommeliers hablando en catas y en notas de catas de vinos la nota a tabaco, cuando en realidad solo fuman cigarrillos y no los veo fumando habanos. Igual ya sabía que la gente fuma cigarrillos por el efecto y no por el sabor. Esto de apuntar a la juventud era un gancho comercial, ya que la época en la que uno puede tener más chances de generar una adicción
es durante la juventud. Si le preguntan a algún fumador cuándo empezó a fumar, seguramente les digan que empezaron alrededor de los 14 años. No todos, pero es muy común. Y en estos principios de 1900 las preocupaciones que había era quizás alguna irritación en la garganta, entonces se decidió empezar a hacer un cigarrillo más saludable y se le incluyó mentol. Nunca probé un mentolado, así que vamos a ver. El público ya estaba relacionado con el mentol porque había en los botiquines de las casas, se usaba para aliviar ciertos dolores o para dar una sensación de frescura, de hecho ya se utilizaba en el Big Vaporub. Y de pronto fumar un cigarrillo mentolado era como la opción más saludable. Entre elegir una cosa y la otra, la gente empezó a fumar mentolados y wow, se siente la frescura. Y con esto enmascarar un poco lo que era la irritación y el sabor fuerte del tabaco. Los mentolados fueron un éxito, sobre todo en el público al que ellos apuntaban, que eran los jóvenes. Y en 1933, de hecho, la marca Kool crea un dibujo animado para publicitarlos. Así como hoy tenemos las plataformas de YouTube o de Spotify para promocionar música, en la época en la que nacen las radios y nacen los canales televisivos, los que tenían plata para invertir eran las grandes compañías de tabaco. Programas populares en Estados Unidos como I Love Lucy no era que hacían publicidad de Philip Morris, sino que Philip Morris era el que hizo el programa, el que lo guionaba y el que decía en cuántos momentos tenía que aparecer el producto. Si bien no tiene gusto a tabaco, entiendo por qué la gente puede fumar mentolados. La sensación refrescante está. Yo no lo estoy llevando a los pulmones, pero lo siento igual en la garganta. Incluso los picapiedras fueron creados por una marca de cigarrillos, Winston. Ahora voy a probar los Parliament, que no eran de los más económicos, pero no lo había probado y me sirve también para hablar de lo que fueron los filtros. A principios de los 50 se empieza a hablar de la relación entre el tabaco y el cáncer. Y la industria del cigarrillo ya en los 30 había probado con ponerles filtros a los cigarrillos, pero no había sido muy popular. Entonces en los 50 vuelven, ya que dicen, hey, si usamos filtro podemos decir que estamos filtrando la nicotina y las cosas que hacen mal en el cigarrillo. Y por ejemplo esta marca Parliament, que hasta el día de hoy lo siguen haciendo, decide agregar extra papel en donde está el filtro para que uno no le quede el retrogusto del filtro, que es donde se concentraban los alquitranes y la nicotina. La realidad es que los filtros siempre fueron una mentira. No filtran nada o casi absolutamente nada de lo que es malo en el cigarrillo. Y de esto hay estudios desde esa misma época, de los 50. Pero como todo lo que se experimentaba en los cigarrillos era para venderte algo más saludable o más correcto, ¿qué hicieron con los filtros? Decidieron cambiarle el pH al producto con el que está hecho el filtro para que se vuelva amarillo. De hecho, en estos cigarrillos que apenas probé, ya se volvieron amarillos. Eso creó en el consumidor una sensación de que el filtro funcionaba y de que estaban fumando algo que era más correcto o más saludable. Y te promocionaban que mantenía el sabor. Y sí, claro, mantiene el sabor porque no hace nada. El Parliament llega a tener una mínima de sabor a tabaco, pero también lo que más presente hay es papel y es papel quemado. Otro público al que se apuntaba mucho también eran las mujeres. De hecho, Marlboro fue la primera marca en apuntar directamente con sus publicidades a las mujeres, haciendo el famoso Marlboro Red, que no es como lo conocemos ahora, sino que en esa época la punta era roja para disimular el labial. Volviendo un poco al tema de los filtros, que hoy en día vienen dibujados como si fueran corcho, se probó con corcho, se probó también con asbesto, hasta que se dieron cuenta que era tóxico y se estaba muriendo la gente, hasta que se llegó a la celulosa, que es lo que se utiliza hoy en día. Pero paren, alguno que me siguió en el otro video dice, ¿ya probaste Marlboro? Sí, pero este es el nuevo, que fíjense que dice Marlboro Craft. Podemos relacionarlo, ¿no?, también con estas movidas que hubo los últimos años sobre la cerveza, la craft beer o el craft gin, que da una sensación de algo más artesanal, ¿no?, o algo más selecto. Debo decir que es un poco más suave que el Marlboro común que recuerdo haber probado,
O al menos no te da esa sensación de estar poniendo la boca en un caño de escape, pero también por nariz es un poquito más fuerte que el resto. Y aparece alguna nota de tabaco, pero de los que, por ejemplo, yo relaciono que son de mala calidad, en los que conozco de haber fumado en el mundo de los cigarros o los puros. Hay muchísimos datos más interesantes, como por ejemplo los mensajes que vienen en los paquetes. Empezaron en la época del 60 y ahí en realidad se dieron cuenta las marcas que les convenía, porque entonces nadie los podía demandar en caso de que se enfermen. Esto también hizo que cambie la estrategia publicitaria. ¿Por qué? Porque las campañas anti-tabaco empezaron a tener lugar gratuito. Por ejemplo, en televisión o en radio, por cada 3 publicidades de cigarrillo había una de antitabaco gratis. Esto hizo que empiecen a perder consumidores. ¿Y qué pensaron los genios del marketing? Si seguimos haciendo publicidades, va a seguir habiendo espacio para publicidad anti-tabaco. Entonces, vayamos a prohibirlas. Las mismas empresas que dominaban la industria del tabaco decidieron prohibir las publicidades televisivas y radiales y solo se quedaron con las de revistas, que ahí no tenían publicidad anti-tabaco. Pero al correr de los años fueron batallas que fueron perdiendo hasta que se prohíbe completamente su publicidad. Pero todavía tenían que atrapar a los niños para crear nuevos clientes. En el 2003 se inventa el cigarrillo electrónico. Coincidentemente, en la época de los 2000 ya los cigarrillos venían probando con sabores, venían los cigarrillos saborizados. Pero se regularizan, se prohíben, entonces pasan los sabores al cigarrillo electrónico. En el 2011 los cigarrillos electrónicos se consideran producto de tabaco y entran en la regularización. Pero en el 2015 aparecen los vape. Estos vaporizadores que parecían pendrives ¿saben dónde fueron publicitados? En páginas web como Nickelodeon o como Cartoon Network, para un público joven. Rápidamente fueron prohibidas esas publicidades, pero el daño ya estaba hecho. Y hasta el día de hoy podemos seguir viendo, ya que hay mucho público joven que opta por los vaporizadores, algunos sin saber que contienen nicotina, pero prueban de sabores como sandía, frutilla. ¿Y todo para qué? Para que se sigan enganchando a la adicción de todas las porquerías que tiene el tabaco, que no es solo la nicotina, ya que pudieron ver todas las cosas que fueron agregando y muchas que no nombré de químicos y de papeles y de filtros para hacer que algo sea más tolerable, pero muy adictivo y un negocio redondo. No importa la marca, si es un cigarrillo es tabaco muerto y está lleno de porquerías y es una porquería. No lo recomiendo fumar nunca y no tiene sabor agradable. Así que no vale la pena por ningún lado de donde se lo mire. Llegaste hasta acá, suscríbete, dale like.